Abril 1819. Benjamin Booker estaba sentado en la corte penal, comúnmente conocida como Old Bailey, con el corazón desaforado. Por fin se estaba celebrando el juicio del que hasta la fecha era su caso más importante. Ahora tenía la oportunidad de demostrar su valía ante los socios de su despacho. La sala del tribunal presentaba el ambiente bullicioso habitual: espectadores ruidosos y periodistas en la galería, testigos que esperaban su turno y abogados con pelucas provocándose verbalmente como púgiles en un cuadrilátero. Las enormes salas brillaban con los paneles de madera pulida y una cruz coronada adornaba la pared sobre el asiento elevado del tribunal, donde se sentaba el juez que presidía el tribunal con su esplendorosa vestimenta. A su izquierda se situaban los 12 miembros varones del jurado, dispuestos en 3 filas de bancos de distintos niveles, escuchando el testimonio. Como letrado, el trabajo de Benjamin había consistido en una labor preparatoria de segundo plano. Ahora le correspondía poner toda la carne en el asador al abogado que había contratado para defender el caso ante el tribunal. Benjamin, sentado a un lado como estaba, elevó una plegaria silenciosa para que todo saliera bien. En ese momento, sintió una punzada de culpa, pues se dio cuenta de que no había rezado mucho últimamente. Había estado tan seguro de que Susan Stark decía la verdad que había apostado su carrera y su reputación al resultado de ese juicio. Y estaba siendo un auténtico desastre. El caso era el siguiente. William Stark había contraído matrimonio con Susan Werenhold, una impresionante belleza sin fortuna. Pero ahora había conocido a una rica heredera que contaba con una retribución de 5.000 libras al año y se arrepentía de su decisión. Como era prácticamente imposible obtener el divorcio, había decidido acusar a su esposa actual de bigamia para librarse de ella, alegando que había descubierto que ya estaba casada. La esposa, por su parte, tenía sus propias pruebas: cartas entre su marido y la heredera con la que quería casarse, testigos que los habían visto reunirse de forma clandestina, incluso un anuncio en el periódico que había mandado publicar el señor Stark, ofreciendo una recompensa a una mujer llamada Jane Wilson, un nombre de lo más común, para que testificara en el caso. El propio Benjamin había entrevistado al vicario que había casado al señor y la señora Stark hacía un año. Todo parecía estar en orden. Aún así, había tenido que emplear todas sus dotes de persuasión para convencer a un conocido abogado a fin de que defendiera a la agraviada esposa en la corte. El señor Sullivan se había mostrado reticente al principio, pero después de que Ben le aseguró que ganarían, aceptó el encargo. El señor Knowles, a cargo de la acusación, había empezado llamando al asistente parroquial de St. James, en Piccadilly, donde supuestamente se había celebrado el primer enlace de Susan. El asistente había inscrito un matrimonio entre Enos Redknapp y Sukie Hall. El apellido de la novia se parecía al apellido de soltera de la señora Stark, pero no era el mismo, y el testigo reconoció que no recordaba a las personas involucradas, ni pudo identificar a la acusada. El juicio había tenido muy buen comienzo. Pero luego un segundo testigo, la señora Pruitt, anteriormente conocida como Jane Wilson, identificó a la acusada como Sukie Hall y dijo haber estado presente en la boda. Sullivan, que había previsto que se produjera esa posibilidad, preguntó: ¿Puede alguien demostrar que usted es la Jane Wilson que firmó en el registro? Mi marido y mi hermana pueden atestiguar que ese era mi apellido de soltera, por supuesto, respondió la mujer señalando el libro del registro. Y ahí aparece mi nombre. Les juro que es mi letra. La testigo fue tan convincente que Benjamin sintió una opresión en el pecho y empezó a marearse. Tranquilo, Booker, se advirtió a sí mismo. Sullivan mostró el anuncio que el señor Stark había publicado y preguntó a la señora Pruitt si había recibido algún tipo de remuneración por su testimonio. Ella lo negó, pero Benjamin esperaba que el abogado hubiera sembrado la duda en el jurado. La siguiente en testificar fue la antigua propietaria de la casa de huéspedes donde la señorita Hall se alojaba en esa época, y ahí fue cuando el caso empezó a hacer aguas. La mujer también identificó a la señora Stark como Sukie Hall. No había presenciado el enlace con sus propios ojos, pero sí brindó después por los novios en su casa. Benjamin sintió la mirada de sorpresa y enfado de Sullivan desde el rabillo del ojo, pero continuó mirando al frente con obstinación con un nudo en el estómago.
¿Se había equivocado con esa cliente? Los socios no tolerarían un error semejante, y lo que era aún peor, perdería su trabajo y tendría que soportar los constantes "te lo dije" de su padre. La señora Stark protestó desde el banquillo de los acusados. «Seguro que ha recibido algo de esas 5.000 libras, señora». «Por desgracia no, querida», repuso alegremente la anciana. «Y eso que hoy en día no tengo donde caerme muerta». Sullivan hizo algunas preguntas más a la octogenaria, con la esperanza de encontrar algún fallo en su memoria, pero la mujer se mantenía muy lúcida. Por fin llegó el turno de testificar del señor Stark. «Mire a la joven que está sentada en el banquillo de los acusados», le indicó Knowles. «¿Está casado con ella?» «Sí, desde el pasado 6 de abril». «¿Vivía en ese momento su primer marido?» «Sí, y todavía está vivo, aunque hace muy poco que sé de su existencia». «¿Y cómo obtuvo usted ese conocimiento cuando es un dato que obviamente se le ha escapado al abogado defensor?» Knowles lanzó una mirada burlona a Sullivan, quien a su vez volvió a taladrar con la vista a Benjamín. «Mi padre tenía sus sospechas y contrató a un hombre de Bow Street para que investigara a su nueva nuera», explicó el señor Stark. «Él fue quien descubrió que había contraído matrimonio, sin yo saberlo, con una mujer que ya estaba casada». Se sonrojó ante la confesión. «Ella me engañó». Susan miró con tristeza al juez. «Nunca pedí al señor Stark un solo penique, se lo juro por Dios, y estuvo dándome la tabarra todos los días para que me casara con él. Él sabía lo que era, no era ningún secreto para él, y aún así contrajo matrimonio conmigo». Ahí estaba. Lo que acababa de decir era casi una confesión en toda regla. Ben sintió náuseas al darse cuenta de que la mujer le había engañado en sus propias narices y que él se había creído cada una de sus mentiras. El señor Stark la miró y espetó con frialdad. «Estás muy equivocada si crees que, a sabiendas, habría contraído un matrimonio bígamo con una mujer de dudosa reputación». Benjamín sintió cómo la bilis le subía por la garganta. Después de aquello, Sullivan continuó con un interrogatorio somero al señor Stark y no llamó a ninguno de los testigos que estaban esperando para declarar. Benjamín sabía que todo había terminado. Se le cayó el alma a los pies al tiempo que su carrera se hundía. Al igual que el señor Stark, había sucumbido a los embustes de una cara bonita. Había fracasado por completo. Al final, la acusada apeló a la misericordia de la corte y, alegando pobreza y penurias, pidió clemencia. Tras una breve deliberación, el jurado la declaró culpable. El juez la condenó a 6 meses de prisión en una casa de corrección y a una multa simbólica de 1 chelín. Estaba claro que no pagaría los honorarios del abogado, y como era el despacho el que había contratado los servicios de Sullivan, serían ellos los que tendrían que hacer frente a ese gasto. Benjamín decidió en ese momento asumir el coste con sus escasos ahorros. Sullivan estaba furioso y se sentía humillado por la rotunda derrota. Siseó en voz baja que diría a todo el mundo que Benjamin Booker le había asegurado que la mujer era inocente y que lo convenció para que aceptara el caso en contra de su buen juicio. No podía culparlo. Él también estaba enfadado consigo mismo y no podía dejar de torturarse, pensando en la reacción que tendría el señor Hardy cuando se enterara de su colosal metedura de pata. Algo que todo el mundo sabría en breve gracias a los chismorreos de los asistentes al juicio, el regodeo de sus adversarios y los artículos de los periodistas. Cuando procedieron a llevarse a la acusada, Benjamín se obligó a confrontarla. «Lo siento, señor Booker», dijo ella. «Nunca pensé que encontrarían a Jane, no después de que se casara. ¿Y quién podía imaginarse que esa otra anciana seguiría con vida? Derribaron su casa de huéspedes hace años. Bueno, gracias por intentarlo. Le aseguro que no lo habría hecho si hubiera sabido que mentía sin ningún pudor». «Ah», dijo ella con pena. «Echo de menos la admiración que una vez vi en sus ojos». Parpadeó para contener las lágrimas. «Lo cierto es que 6 meses después de casarnos, Enos me abandonó para ir tras las faldas de una cantante de ópera. Me di cuenta demasiado tarde de lo peligroso que era, así que me cambié de nombre para protegerme. Cuando el señor Stark comenzó a cortejarme, me pareció un regalo caído del cielo. Tuve la sensación de que no me quedaba otra opción que volver a casarme si quería sobrevivir». «¿Será cierto algo de lo que dice?», se preguntó él.
Decidió no rendirse a sus manipulaciones. Ojalá lo hubiera hecho antes. Y salió de la sala entre abucheos con la cabeza gacha y el rostro ardiendo. A continuación fue al despacho de Norris, Hardy y Hunt. El señor Hardy no se encontraba allí en ese momento, sino reunido con un cliente, por lo que Ben tendría que aguardar hasta bien entrada la tarde para hablar con él. Temía que llegara aquella conversación, aunque al mismo tiempo la anhelaba, con la esperanza de que su mentor le perdonara o al menos le entendiera. Benjamín esperó hasta que prácticamente anocheció antes de salir del despacho. Los faroleros ya habían iluminado las calles cuando cruzó Lincoln Inns Field y luego tomó la calle Coventry hasta Queen's Head. El señor Hardy siempre había preferido esa taberna aislada a Seven Stars, que estaba mucho más cerca, pero tan concurrida por profesionales del derecho que cualquier rival podía oír todas sus conversaciones. Se quitó el sombrero, entró en el tranquilo establecimiento y examinó el interior. La madera oscura, las chimeneas encendidas y los rincones acogedores solían presagiar comodidad y placer, pero no en esa ocasión. El señor Hardy había llegado antes que él y estaba sentado, fumándose un puro, en el sitio habitual junto a la chimenea. El socio principal no solía beber nada más fuerte que una cerveza. Esa noche tenía un vaso de whisky. Benjamín captó el significado al instante. A él también le habría encantado ahogar sus penas en el alcohol, pero se abstuvo de pedir nada. Sabía que el alivio solo sería temporal y cuán dolorosas las consecuencias. Lo siento, señor, lo siento muchísimo. Estaba completamente convencido de su inocencia. De pronto el rostro delgado y apuesto de su mentor hizo que éste pareciera mayor que sus 55 años. Lo sé, te jugaste tu nombre en este caso, y el de Sullivan. Benjamín se estremeció por dentro. Y ahora he provocado un daño irreparable no solo a mi reputación como profesional, sino a la de todo el despacho. Robert Hardy le interrumpió, levantando una mano. No hace falta que me repitas toda la historia. Sullivan me localizó y me informó de los detalles. Me ha dicho que no volverá a representar a ninguno de nuestros clientes, y es uno de los mejores abogados. Benjamín se sentó envuelto en una neblina de humo de tabaco, cítricos y especias. Señor, vuelvo a decirle que lo siento, yo... Basta de disculpas, espetó Hardy. El arrepentimiento no resuelve todos los problemas, a veces hay que tomar medidas. Recibió aquellas duras palabras como una bofetada en la cara. De pronto, volví a ser un niño amedrentado por la severa mirada de desaprobación de su padre. ¿Iba a despedirlo el señor Hardy? No podía culparlo si así fuera. Su mentor le observó con detenimiento y suavizó la mirada. Bueno, no voy a fustigarte más. Ya lo has hecho tú bastante por los dos. A quien culpo es a esa maldita mujer. Benjamín asintió. La creí a pies juntillas, señor. Menuda actriz está hecha. Y qué tonto he sido, un tonto estúpido y crédulo. El hombre mayor suspiró. No eres el primero al que engaña a una mujer hermosa, ni serás el último. Hizo girar el whisky en el vaso. Se acabó. Hiciste lo que creíste que había que hacer. Asumiste un gran riesgo para proteger a alguien a quien tenías en alta estima, aunque cometieras un error. En cierto modo, eso es algo encomiable. Pero no te equivoques, esto tendrá sus consecuencias. Volvió a suspirar. Estos últimos años están siendo muy difíciles. El fallecimiento de mi querida esposa, el matrimonio decepcionante de mi hija, el retiro de Norris, Capston dejando la ciudad para ejercer en una aldea, un abogado de campo. Espero que no se te ocurra hacer lo mismo. Nunca, señor. Ya sabe que soy un londinense de pura cepa. Hardy asintió con la cabeza. Y ahora esto. No voy a negar que ha sido un mazazo. Benjamín agachó la cabeza con las orejas rojas por la vergüenza. Su mentor debió de darse cuenta porque se inclinó sobre la mesa y le dio un apretón en el hombro para tranquilizarlo. «Arriba ese ánimo, ya nos las apañaremos para seguir luchando». Hardy se recostó en su asiento y se puso a juguetear con el vaso. Pero entonces se le resbaló de los dedos y se derramaron algunas gotas. Algo que extrañó a Ben, pues casi nunca lo había visto tan distraído. De repente el hombre mayor miró el reloj y se levantó bruscamente. No sabía que fuera tan tarde. Se puso un par de guantes gastados y manchados, no mucho mejores que los que él llevaba.
Supuso que la falta de una esposa se reflejaba en el cuidado de la ropa de un hombre.